Capítulo 3. Energía psíquica. Teoría de la libido. Hasta ahora he descrito dos estructuras básicas de la psique, la conciencia del yo y los complejos, tal como Jung las concibió y escribió sobre ellas. Ahora voy a tomar en consideración la fuerza que anima a estas estructuras dándoles vida, es decir, la libido. Es el deseo y la emoción, es la savia de la psique. Jung llamó la libido energía psíquica. En los dos capítulos anteriores, utilicé varias veces el término energía, y es esa la característica dinámica de la psique. La teoría de la libido de Jung conceptualiza, de manera abstracta, las relaciones entre las diversas partes de la psique. Volviendo a la metáfora de la psique como sistema solar, este capítulo trata de la física y de las fuerzas que afectan a los diversos objetos que se encuentran en este universo. En un sentido filosófico general, el tema de la energía psíquica ha sido investigado por los pensadores de todos los tiempos. No es algo nuevo y moderno reflexionar sobre las cuestiones de la fuerza vital, la voluntad, la pasión y la emoción, el ir y venir del interés y del deseo. Los filósofos occidentales se han ocupado de esos interrogantes desde Heráclito y Platón, y en Oriente, desde Lao Tse y Confucio. En siglos más recientes, filósofos como Schopenhauer, Bergson y Nietzsche colocaron esos temas en el centro de su atención. También físicos como Anton Mesmer, con su teoría del fluido psíquico en el cuerpo, comenzaron a interesarse por el tema del movimiento psicológico y la motivación en formas más empíricas y casi científicas. El famoso físico-filósofo alemán del siglo XIX C.G. Caruso, especuló extensivamente y en profundidad sobre el inconsciente como fuente de energía y observó la extensión de influencia sobre la mente consciente. Jung cita a figuras como esas, así como también a von Hartmann, Wundt, Schiller y Goethe, como precursores de su propio pensamiento. Si bien Freud fue quien le dio origen psicológico al término libido y fue la figura ante quien Jung se inclina en sus discusiones psicoanalíticas de la teoría de la libido, no fue el único que influenció a Jung y tampoco fue el único a quien Jung respondía en sus cuantiosos escritos sobre libido y energía psíquica. Una toma de posición en cuanto a la naturaleza y el flujo de energía psíquica es, de hecho, fundamental para toda filosofía de la naturaleza humana y del alma, puesto que allí se encontrará la visión del autor sobre la motivación y los elementos dinámicos de la vida que establecen la distinción entre los seres vivos y los muertos. La diferenciación entre movimiento y estasis constituye una categoría básica del pensamiento humano y conduce espontáneamente a preguntarse qué es lo que marca la diferencia entre estos dos estados del ser. ¿Por qué se mueven los cuerpos físicos en el espacio y por qué se mueven en una dirección y no en otra? En la ciencia física, estas preguntas llevan a la elaboración de teorías de la causa y la formulación de las leyes del movimiento, como, por ejemplo, la ley de la gravedad. Lo mismo ocurre en filosofía y psicología, donde las preguntas sobre la causa, la motivación y las leyes que rigen los cuerpos psíquicos tienen igual importancia. En psicología, esto se vuelve un asunto del alma y su movimiento y su poder de mover otros objetos. Aristóteles ponderó mucho sobre esto. La energía psíquica está presente en un cuerpo vivo y no lo está en un cadáver, está presente en la vida despierta y en la vida del sueño, es lo que marca la diferencia entre estar encendido y estar apagado para usar una metáfora eléctrica. Pero, ¿qué es eso? Sexualidad y libido. Lo que Schopenhauer llamó voluntad y definió como el principal motivador de la actividad y el pensamiento humanos, Freud decidió denominarlo libido. Con esta terminología se define el elemento sensual de la naturaleza humana, que busca el placer. Para Freud, lo que califica esencialmente al alma es la energía sexual. La palabra latina libido se adecuaba particularmente bien a sus propósitos debido a su convicción de que el impulso sexual se encuentra en la base misma de la vida psíquica y es la fuente principal del movimiento de la psique. La teoría de la libido de Freud se convirtió, por una parte, en una manera elegante de hablar de la sexualidad, dándole al sexo un nombre en latín y haciendo que la conversación tuviese un matiz médico, por otra parte. Fue una manera de emprender una discusión casi científica y abstracta sobre cómo la sexualidad mueve y motiva a un individuo llevándolo a una gran variedad de actividades diferentes y cómo, en algunos casos, termina por causar actitudes y comportamientos neuróticos. Freud sostenía que la sexualidad es el principal elemento de motivación de casi todos los procesos mentales y conductas, si no de todos. La libido es la sustancia que enciende la maquinaria humana y la hace funcionar, aun cuando las actividades específicas que una persona puede estar llevando a cabo, como tocar el violín o contar dinero,
no parezcan particularmente sexuales. La sexualidad es el principal motivador incluso de esas actividades humanas, así como la causa principal de los conflictos psicológicos que terminan por enredar a un individuo en la maraña de la neurosis y de las enfermedades mentales graves como la paranoia y la esquizofrenia. En última instancia, Freud quería demostrar que todas las manifestaciones de la energía psíquica en la vida individual y colectiva podían ser atribuidas, al menos en una proporción significativa, al impulso sexual y a sus sublimaciones o represiones. Freud se esforzó especialmente en probar que en la base de todo trastorno, neurótico o psicótico, hay un conflicto sexual. Ya en sus primeras discusiones con Freud sobre teoría psicológica y práctica clínica, Jung mostró grandes reservas con respecto a la primacía de la sexualidad e hizo la sugerencia obvia de que también podían existir otros impulsos que motivaran la vida humana. Por ejemplo, hay un impulso básico llamado hambre. Como debe usted de haber notado, es posible que mis reservas ante su visión de largo alcance obedezcan a mi falta de experiencia. Sin embargo, ¿no cree usted que unos cuantos fenómenos limítrofes puedan ser considerados más adecuadamente en función del otro impulso básico, el hambre, por ejemplo, comer, mamar, predominantemente hambre, besar, predominantemente sexualidad? Dos complejos simultáneos siempre terminan por fusionarse psicológicamente, de manera tal que uno de ellos contiene aspectos del otro. Esta nota de desacuerdo aparece en la segunda carta de Jung a Freud, fechada el 23 de octubre de 1906. Desde el comienzo mismo de esta colaboración es evidente que Jung tenía dudas y reservas sobre la insistencia de Freud en cuanto a la posición central del conflicto sexual en psicopatología. Durante los años que siguieron hubo muchas más cartas e intercambios publicados sobre el tema de los impulsos y las fuentes de la energía psíquica, y Jung se mostraba vacilante en su adhesión a la doctrina freudiana. Bajo la influencia de la personalidad de Freud, escribiría Jung muchos años más tarde en su autobiografía, había hecho caso omiso en lo posible de mi propio juicio y reprimido mi sentido crítico. Esto constituía la condición previa para poder colaborar con él. Con acento veces, en sus primeros escritos, Jung parecía reducirlo todo al modelo freudiano. Sin embargo, resulta claro por la evidencia escrita que nunca llegó a ser discípulo acrítico de Freud, aun cuando haya podido contenerse en su desacuerdo para poder atenuar las diferencias y las potenciales contrariedades en la relación. A fin de cuentas, el debate sobre cómo teorizar el concepto, energía psíquica, y qué nombre darle resultó ser mucho más que un simple detalle técnico. Mientras la visión temprana y divergente de Jung pudo parecer algo trivial y vaga, o tal vez basada en malentendidos de lo que Freud quería decir, las implicaciones fueron profundas y con el tiempo provocaron vastos desacuerdos tanto filosóficos, como teóricos y clínicos. De hecho, sus diferencias sobre el tema de la libido resultaron ser lo que definió el punto central de división teórica entre ellos. Lo que estaba en juego era la concepción de la naturaleza humana y el significado de la conciencia humana. En los primeros años, esto era imposible de prever con la claridad lograda a posteriori. Jung estaba aprendiendo a medida que avanzaba, aprendía de Freud y también de sus pacientes, además de numerosas otras fuentes. En el magistral ensayo On Psychic Energy, sobre energía psíquica, publicado en 1928, Jung expone cabalmente su posición acerca del tema de la libido. Dicho ensayo es la fuente principal del presente capítulo. En el momento en que Jung lo escribió, a mediados de la década de 1920, habían pasado más de 10 años desde que se había separado de Freud y del movimiento psicoanalítico. Este escrito tiene la cualidad de ser objetivo, mientras su importante obra anterior sobre el tema, Wandlungen und Symbole der Libido, 1912 a 1913, traducido al inglés en 1916 por Beatrice Inkle con el título Psychology of the Unconscious, Psicología del Inconsciente, y al cual habré de referirme a lo largo de este libro, había sido escrito con premura, por lo cual delata un pensamiento innovador y febril que aún no ha logrado afirmarse. En esa obra temprana, elaborada mientras aún se hallaba en estrecha comunicación con Freud y seguía siendo el delfín y posible heredero como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, Jung trató la teoría de la libido como una suerte de problema lateral, pero ésta se convirtió en el elemento central antes de concluirla. Tomaré brevemente en consideración esa obra como fundamento histórico, antes de pasar a describir el ensayo posterior de Jung sobre la energía psíquica. En una carta a Freud con fecha del 14 de noviembre de 1911, Jung escribió:
En mi segunda parte, The Psychology of the Unconscious, he llegado a una discusión fundamental de la teoría de la libido. Ese pasaje en su análisis de Streber en el cual usted confronta el problema de la libido, pérdida de libido igual a pérdida de realidad, es uno de los puntos en que nuestros recorridos mentales se cruzan. A mi manera de ver, el concepto de libido tal como fue presentado en Triesas necesita ser complementado por el factor genético para poder aplicarlo a la DEM, Entia, Prac, Ox. Jung se está refiriendo aquí a su segundo capítulo en la parte Il the Psychology of the Unconscious, The Conception and the Genetic Theory of Libido, la concepción y la teoría genética de la libido. En dicho capítulo discute el problema, señalado en la carta arriba citada, de la relación entre la libido, tal como la define Freud sexualmente en Triesas on the Theory of Sexuality, 3 ensayos sobre la teoría de la sexualidad, en 1905, y la fonction du réel, un término utilizado por el psiquiatra francés Pierre Janet para indicar la conciencia del yo. ¿Deriva esta última de la anterior? Si la conciencia del yo es un derivado de los apegos a objetos sexualmente determinados, se deduce que los trastornos de la sexualidad causarían trastornos en el yo, y por supuesto los trastornos del yo se considerarían arraigados en los trastornos sexuales. Lo que Freud, y el psicoanalista de Berlín Karl Abraham, querían argumentar era que los trastornos graves del yo, en la psicosis y la esquizofrenia, debían ser atribuidos a la pérdida de interés sexual en el mundo de los objetos, ya que la función de realidad y el apego a los objetos era creado principalmente por el interés sexual. Sin embargo, este es un argumento circular, y Jung así lo señala asertivamente. En su lugar ofrece otra explicación para la esquizofrenia y la psicosis, pero esta otra explicación habría de conducirle a una revisión básica de la teoría de la libido. Jung establece lo que él llama una posición genética en lugar de una posición descriptiva. Comienza con una concepción amplia de la libido como energía psíquica, según la concepción de voluntad enunciada por Schopenhauer. Como usted sabe, le escribe a Freud en tono de disculpa, yo siempre tengo que proceder desde fuera hacia adentro y desde el todo hacia la parte. Ampliando el punto de vista, la libido sexual no es más que una rama de una voluntad o fuerza vital más general. Ese torrente general de energía psíquica tiene varios ramales y en la historia de la evolución humana algunos de estos ramales resultan más prominentes que otros en ciertos puntos. En algunas etapas del desarrollo humano, tanto colectivo como individual, la libido sexual es más prominente y fundamental que en otras etapas. Por otra parte, escribe Jung, se puede argumentar que las actividades que una vez estuvieron estrechamente relacionadas con la sexualidad y podían sin duda ser vistas como derivadas del instinto sexual, a lo largo de la evolución de la conciencia y de la cultura humana se han separado del ámbito sexual hasta tal punto que han perdido toda relación con la sexualidad. Así descubrimos los primeros instintos de arte en los animales utilizados al servicio del impulso de creación, y limitados a la temporada del celo. El carácter sexual original de estas instituciones biológicas se fue perdiendo en su fijación orgánica y su independencia funcional. Aun cuando no puede haber duda en cuanto al origen sexual de la música, no dejaría de ser una generalización mediocre y antiestética si se hubiere de incluir la música en la categoría de la sexualidad. Semejante nomenclatura nos llevaría a clasificar la Catedral de Colonia como mineralogía puesto que fue construida con piedras. A Jung le resultaba obvio que no todas las expresiones de la actividad psíquica tienen un origen o un propósito sexual, aun cuando puede ser que alguna vez hayan tenido tales conexiones en la historia primordial de la especie humana. Adoptando un punto de vista evolucionista, Jung siguió especulando sobre cómo aquellas actividades que habían sido sexuales en su significado e intención se transformaron, posteriormente, en actividades no sexuales tales como la música y el arte. La transformación de la energía psíquica. ¿Cómo se transforma la energía psíquica de una expresión simple del instinto, de una descarga de un impulso poderoso, por ejemplo, comer porque se tiene hambre o copular porque se está excitado, en una expresión cultural, por ejemplo, la antecuisine o la composición musical? ¿En qué momento dichas actividades dejan de ser instintivas en un sentido significativo de la palabra y se vuelven otra cosa con un significado y una intención notablemente diferentes? En Psychology of the Unconscious, Jung argumenta que esa transformación de energía puede ocurrir en virtud de la capacidad innata de la mente humana de crear analogías. Los humanos tenemos la habilidad, y la necesidad,
de pensar en metáforas, y esto puede ser lo que se encuentra en la base de este proceso de transformación. Así, por ejemplo, casar es como, glide encontrar una pareja sexual, de modo que esta analogía puede ser aplicada y utilizada para generar entusiasmo y excitación con respecto a la cacería. Con el paso del tiempo, la actividad de la cacería desarrolla su propio significado cultural y sus propias motivaciones, y así desarrolla una vida propia. Ya no necesita la metáfora sexual, de modo que la sexualidad deja de ser tan concretamente adecuada. Sin embargo, siempre permanecen residuos de una fuerte analogía, y estos residuos dejan abierta la posibilidad de hacer interpretaciones sexuales reductivas de las actividades culturales contemporáneas. Debido a la tendencia a crear analogías, el mundo humano de la conciencia y la cultura se va expandiendo con el tiempo. Parecía como si, por medio de esta fantástica creación de analogías, cada vez más libido se fuera desexualizando gradualmente, porque se colocan cada vez más correlatos de fantasía en el lugar de la primitiva consecución de la libido sexual. Con esto se desarrolló paulatinamente una inmensa expansión de la idea del mundo, porque nuevos objetos se asimilaron como símbolos sexuales. El mundo arcaico de la actividad y conciencia humana se sexualizó a lo largo de los milenios, pero también simultáneamente se desexualizó. Se sexualizó porque constantemente se creaban más analogías a la sexualidad, pero se desexualizó porque dichas analogías se alejaron cada vez más de su fuente originaria. La comprensión de Jung fue que los motivos y pensamientos sexuales son lentamente reemplazados por metáforas, analogías y símbolos en la vida consciente e inconsciente del ser humano. No obstante, el motivo sexual reaparecerá intensamente durante las regresiones de la vida mental del paciente. En esto se basan las concepciones de Freud. Hasta aquí en la argumentación, Jung aporta y añade argumentos de apoyo al argumento de que mucho de la vida mental del adulto humano moderno deriva de orígenes sexuales, aun cuando está alejado de la sexualidad propiamente dicha. Semejantes diferencias con respecto a la ortodoxia freudiana no hubieran constituido una herejía. La parte más crítica habría de llegar más adelante en el capítulo final de Psychology of the Unconscious llamado The Sacrifice, el sacrificio, donde trataba el tema del incesto. En su autobiografía, Jung recuerda: cuando en mi trabajo sobre la libido llegué al final del capítulo sobre el sacrificio, sabía de antemano que ello me costaría la amistad con Freud. Tenía que exponer allí mi propia noción del incesto, la transformación decisiva del concepto de la libido. Para mí el incesto significaba solo en muy raros casos una complicación personal. En la mayoría de casos representaba algo de naturaleza altamente religiosa, razón por la cual desempeña en casi todas las cosmogonías y en numerosos mitos un papel decisivo. Pero Freud persistía en la interpretación textual y no podía captar el significado espiritual del incesto como símbolo. Yo sabía que él nunca podría aceptar mis ideas sobre este tema. ¿Por qué fue la concepción del incesto de Jung lo que constituyó la transformación decisiva del concepto de la libido? Porque se apartó de la literalidad del deseo de incesto. Freud veía en el deseo de incesto un deseo inconsciente de poseer sexualmente a la madre real en un sentido literal. Jung, en cambio, interpretó el deseo de incesto simbólicamente como un anhelo por permanecer en el paraíso de la infancia. Este anhelo se hace más intenso cuando un individuo confronta un reto amenazador en la vida, para crecer, para adaptarse a un entorno lleno de dificultades. Lo que uno desea es meterse en la cama y taparse con la manta hasta la cabeza. La anhelada madre, en la interpretación simbólica de Jung, sería el deseo de regresar al estado de dependencia infantil, a la niñez, a la inconsciencia y la irresponsabilidad. Esta es la motivación subyacente en muchas adicciones a las drogas y al alcohol. Por consiguiente, cuando aparecían fantasías incestuosas en el tratamiento de una neurosis, Jung las interpretaría como resistencias a la adaptación en lugar de ver en ellas la aparición de deseos inconscientes reales o de recuerdos de semejantes deseos en la infancia. La práctica del incesto en sentido literal en algunos pueblos de la antigüedad, como los faraones egipcios por ejemplo, era considerada por Jung como religiosamente simbólica, como afirmación de un estado privilegiado y señal de la unión con una fuente divina de energía. Se refería al matrimonio con la madre como origen de la vida, no a la satisfacción de un deseo sexual en sentido literal. En realidad, argumenta Jung, la sexualidad tiene poco que ver con el incesto. El incesto es simbólicamente significativo, no biológicamente deseado. Este tipo de interpretación simbólica de imágenes y temas psicológicos le producía de entera a Freud. Por encima y en contra de sus doctrinas,
Jung sostenía que la libido no consiste simplemente en un deseo sexual por objetos específicos, y que tampoco ha de ser concebida como una suerte de presión interna que busca descargarse apegándose, catectizando es el pretencioso término psicoanalítico, a objetos de amor. La libido es voluntad. Con esto Jung se está inclinando ante Schopenhauer. Jung sigue adelante, la voluntad está dividida en dos partes, la voluntad de vida y la voluntad de muerte. En la primera mitad de la vida la voluntad, de la libido, es la del crecimiento, en la segunda mitad de la vida hace alusión, suavemente en un principio y luego audiblemente, a su voluntad de muerte. Sorprendentemente, esta referencia a una libido dividida y a un deseo de muerte precede a la teoría de Freud del deseo de muerte en aproximadamente una década y probablemente esta teoría está inspirada y se debe a la colaboración entre Jung y Sabina Spielrein, una de sus estudiantes en aquellos días. Vale señalar que al revisarlo en 1952, Jung eliminó esas líneas del texto en la obra titulada Símbolos de Transformación. Para entonces había eliminado a Spielrein de su teoría y ya no abrazaba la noción de un instinto de muerte. El tema del sacrificio sobre el cual Jung se extiende ampliamente en Psychology of the Unconscious es una pieza medular en su pensamiento sobre el crecimiento de la conciencia y la necesidad de la personalidad humana de desarrollar la madurez. Si los seres humanos permanecieran cautivos del deseo incestuoso y su conducta, simbólicamente hablando, no existiría movimiento psíquico para salir de la infancia. El paraíso sería el hogar. Al mismo tiempo, la especie humana dejaría de prosperar porque no podría producirse la adaptación a ambientes rigurosos y exigentes. El deseo incestuoso de una infancia eterna tuvo que ser sacrificado colectivamente en tiempos primordiales, y tiene que ser sacrificado de forma individual por cada persona contemporánea para poder promover el cambio en la conciencia hacia una conciencia mayor. Y para Jung este movimiento hacia la madurez psicológica se produce naturalmente mediante dinámicas y mecanismos internos. No tiene que ser inducido por amenazas externas. El gran sacrificio del incesto se hace voluntariamente, no, como enseña la teoría freudiana, debido a las amenazas de castración. La teoría de Freud del parricidio o de la expiación de la culpa como base de la conciencia era algo ajeno al pensamiento de Jung. Los humanos desarrollan la conciencia, la moral y la cultura de forma natural, como parte de su naturaleza. En otras palabras, la cultura es parte de la naturaleza de la especie humana. En Psychology of the Unconscious, Jung expone el argumento de que la transformación de la libido no ocurre por medio de un conflicto entre el impulso sexual y la realidad externa, sino más bien por medio de la intervención de un mecanismo intrínseco de la naturaleza humana. Dicho mecanismo produce el sacrificio del incesto en pro del desarrollo. Podemos observarlo operar en muchas religiones, en particular el mitraísmo y el cristianismo, dos religiones que Jung compara en esta obra. En ese momento de su carrera, Jung aún no había elaborado el concepto del arquetipo como fuerza que le da estructura a la psique y a la energía psíquica. Esto lo desarrollaría más tarde, logrando alcanzar una especificidad mucho mayor en la exploración de las diversas transformaciones que se originan en la base instintiva. Cuando llevó a cabo la extensa revisión del texto de 1912 a 1913, que publicó en 1952 con el título Símbolos de Transformación, introdujo en muchos lugares la teoría de los arquetipos con el fin de lograr ese tipo de especificación. Sin embargo, en 1913 Jung estaba limitado teóricamente y solo pudo expresar vagamente la noción de la presencia de un movimiento natural hacia el sacrificio de satisfacer el instinto, innato en el sistema psíquico humano y sin el cual la cultura y la conciencia humanas tal como las conocemos no serían posibles. El sacrificio es lo que explica la transformación de la energía de una forma de expresión y actividad hacia otra, pero en aquellos días no quedaba claro cuál era la motivación que conduce al ser humano a realizar semejantes sacrificios. Además, está la pregunta de saber qué es lo que dirige la energía a lo largo de ciertos caminos hacia determinadas ocupaciones y esfuerzos. Una clave esclarecedora podría ser la capacidad que tienen los símbolos de transformar y dirigir. La libido. Tomando esta posición sobre el instinto y la libido, Jung sabía que sus días como heredero de Freud estaban contados. Freud no era alguien que tolerara grandes diferencias de opinión entre sus seguidores. La autoridad estaba en juego y Freud exigiría una reverencia intelectual. Jung se resistió y ese fue el quid psicológico de la amarga separación de esos dos grandes hombres. Efectivamente,
Sucedió que la relación con Freud terminó pocos meses después de la publicación de la segunda parte de Psychology of the Unconscious. La fecha de publicación fue septiembre de 1912, cuando apareció el texto en el sexto volumen del Harbuch für Psychoanalytische und Psychopathologische Forschungen, del cual Jung era editor en jefe. Para Jung, el propósito de diferir de Freud sobre la definición y concepción del libido era el de evitar su grave reduccionismo, que considera que toda manifestación de vida consciente y actividad cultural puede ser asignable a la sexualidad en uno u otro de sus variados sabores. Para Freud, el propósito de insistir en la función central de la sexualidad era el de mantener el ángulo de la visión psicoanalítica enfocado en la manera en que el ser humano civilizado evita la verdad y sufre por tener que lidiar tan tortuosamente con la sexualidad. Además, Jung estaba apuntando hacia la creación de una teoría general de la energía y una psicología general, mientras Freud estaba empeñado en escarbar cada vez más a fondo en las distorsiones y los subterfugios de la vida psicológica en lo que se refiere a la sexualidad y, más tarde, a la destructividad y el deseo de muerte. En 1928, cuando publicó On Psychic Energy, Jung había pasado más de 20 años reflexionando acerca de este tema. Su detallada argumentación y sus referencias a varias autoridades aún reflejan en este ensayo su desacuerdo con Freud y el psicoanálisis, pero también representan su deseo de presentar un razonamiento sólido para una consideración general de la libido como energía psíquica. La física como modelo. La física, con la cual Jung no estaba particularmente familiarizado pero que estaba muy presente en Zúrich a comienzos del siglo XX, le proporcionó un modelo para reflexionar sobre la energía psíquica. Para Jung constituía una metáfora que le ofrecía la posibilidad de formular un conjunto similar de correspondencias para la energía psíquica. La física había elaborado una detallada teoría de la energía, con leyes de causalidad, entropía, conservación de la energía, transformación, etc. Tomando en consideración estas leyes de la física y dejando de lado las fórmulas y ecuaciones matemáticas, Jung se dedicó a elaborar una aproximación conceptual de la psique en una manera que nos recuerda sus primeros trabajos de psicología experimental con el experimento de la asociación de palabras. Jung señala que cuando tratamos con la energía nos orientamos hacia la cuantificación. La energía es una abstracción a partir del mundo de los objetos, dice Jung. Uno no la puede ver, tocar, ni probar. Hablar de energía es ocuparse de la relación entre los objetos en lugar de ocuparse de los objetos mismos. Por ejemplo, la gravedad describe la manera en que un objeto afecta a otro, pero no dice nada, específicamente, sobre la cualidad de los objetos en cuestión. De manera similar, nos dice Jung, una teoría de la energía psíquica, o libido, debería explicar cómo se afectan entre sí los objetos del mundo psíquico. Jung argumenta que la energía es finalista y tiene que ver con la transferencia de movimiento o momentum entre objetos psíquicos, a medida que estos se desplazan irreversiblemente a lo largo de un gradiente hasta alcanzar un estado de equilibrio. Esto se asemeja a la descripción de una cadena física de acontecimientos, cuando un objeto choca con otro. El primero pierde velocidad mientras aumenta el momentum del segundo. Aquí se aplica la ley de la conservación de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, por lo tanto, la cantidad de energía que abandona al primer objeto es recibida por el segundo. Esto se puede medir con precisión. Entonces, si bien la energía es abstracta e intangible, sus efectos son observables, como puede confirmarlo cualquiera que juegue al billar. Jung aplicó este modelo a la psique y su ensayo trata sobre la medición de la energía psíquica y el pensar la vida psíquica en términos de movimientos y transferencias de energía. La empatía conduce hacia el punto de vista mecanicista, la abstracción conduce hacia el punto de vista energético, escribe Jung, y continúa contrastando esas dos maneras de aprender la realidad física y psíquica. Las perspectivas son incompatibles y sin embargo ambas son ciertas. La aproximación causal mecanicista describe la secuencia de hechos, A, B, C, D, de la siguiente manera: A es la causa de, B es la causa de C, y así sucesivamente, su punto de enfoque se ubica en lo causal. Esta bola le pega a una segunda que le pega a la tercera. El primer choque causa un efecto, que a su vez causa otro efecto, y así sucesivamente. Se rastrean entonces los efectos hasta dar con la causa inicial. Aquí el concepto de efecto se presenta como la indicación de una cualidad, como una virtud de la causa, en otras palabras, como un dinamismo. Al aplicar esta perspectiva a la vida psicológica, el complejo es visto como causado por un trauma.
La fuerza del trauma penetra en el sistema psíquico, causando una serie de efectos que se siguen manifestando durante muchos años en forma de síntomas. Desde una perspectiva mecanicista, el trauma es considerado como el origen causal del complejo. El comprender esto lleva a uno a la empatía con el traumatizado. La perspectiva finalista energética, por otra parte, escribe Jung, describe la misma secuencia de la siguiente manera: ABCD son medios hacia la transformación de la energía, que fluye sin causa alguna desde A, el estado improbable entrópicamente hacia BC y así hasta el estado probable D. Aquí se hace caso omiso del efecto causal, dado que solamente se toman en cuenta las intensidades del efecto. En la medida en que las intensidades son las mismas, se podría colocar WXYZ en lugar de ABCD. Al aplicar esta perspectiva a la vida psicológica, y aquí podemos entender por qué la calificó de abstracta y no empática, sea cual sea el punto alcanzado en la vida, psicológica o emocionalmente hablando, ese es el punto al cual ha conducido la intensidad de los gradientes para poder lograr un estado de equilibrio. El equilibrio es el objetivo y, en ese sentido, es la causa, una causa final, que atrae hacia sí toda una cadena de eventos. Es una historia de sucedió así. Lo causal parece ser el destino personal. Sea cual sea la razón, ya sea impulsada desde atrás o atraída hacia una meta en el futuro, la energía se mueve. Según la ley física de la entropía, la energía fluye de niveles más altos a niveles más bajos hacia estados más probables de intensidad. Por otra parte, según la ley de la negaentropía, se mueve hacia estados de mayor complejidad. La perspectiva energética considera el estado final como el hecho más importante, en cambio la perspectiva mecanicista causal se centra en el impulso inicial que introdujo la energía en el sistema en el primer momento. Ninguna de las dos perspectivas encuentra que los resultados sean producto del azar o que sean imposibles de predecir. Ambas son potencialmente científicas. Es importante mencionar que Jung no está tratando aquí cuestiones de propósito final o sentido definitivo. Habiendo sido acusado más de una vez de místico, tenía una particular sensibilidad ante el peligro de proyectar sentido y propósito en los procesos naturales. Él no considera la perspectiva finalista energética como teleológica, en el sentido religioso de los procesos naturales e históricos que apuntan y buscan una conclusión espiritual significativa. Se está simplemente refiriendo a una perspectiva que observa la transferencia de energía de estados menos probables a estados más probables. Preguntas como, ¿existe un diseñador detrás del diseño? ¿Dios controla y guía la energía llevándola hacia conclusiones y metas predestinadas? Son interesantes metafísicamente, pero Jung no tenía intención de tratar esos puntos en ese momento. Solo está hablando de la transferencia de energía de un nivel a otro. Si bien su teoría psicológica es finalista en muchas e importantes maneras, Jung también trató de lograr una síntesis entre la perspectiva causal y la final. Consideró que el desacuerdo entre Freud y Adler podía ser atribuido a la diferencia entre una psicología causal y una psicología finalista. Mientras la psicología de Freud, extravertida, busca las causas, la psicología finalista de Adler, introvertida, se ocupa de los puntos finales. Adler consideraba que, fuera cual fuese, la situación de vida presente de una persona se elaborara con la finalidad de adecuarse a las necesidades y preferencias individuales de esa persona. La perspectiva finalista energética de Adler estaba en total conflicto con la posición mecanicista causal de Freud. Jung estaba buscando un terreno intermedio, una posición que pudiese tomar en cuenta ambas perspectivas. Estos modelos, el causal mecanicista y el finalista, comienzan con una premisa diferente en cuanto a los estados de origen de la energía. El modelo causal mecanicista comienza con el supuesto de una estasis original. Al comienzo nada ha ocurrido aún y nada ocurrirá hasta que algo intervenga desde fuera del sistema y proporcione un impulso de energía. Si alguien golpea una pelota y ésta a su vez golpea otra, se pone en movimiento una sucesión de eventos en cadena. La posición finalista energética, en cambio, supone la existencia al comienzo de un estado altamente energizado a partir del cual emergen patrones de movimiento a medida que la energía busca estados más probables, hasta lograr el equilibrio y la estasis. Jung diría entonces que los complejos, por ejemplo, poseen un quantum específico de energía y esto puede producir un movimiento si el sistema psíquico se encuentra en desequilibrio. Los complejos no solamente son reactivos, sino que a veces también pueden ser creativos. Si los complejos no fueran proactivos y creativos sino únicamente reactivos,
no serían considerados autónomos en el sentido estricto de la palabra. Bajo ciertas condiciones, se abrirán camino hacia la conciencia, a partir de una fantasía o un deseo o un pensamiento que de ninguna manera fue provocado por el ambiente externo. El estímulo ambiental simplemente invita o libera la energía que está acumulada en el complejo. Visto desde el punto de vista finalista, el complejo parece estar intentando liberar parte de su energía para regresar a un nivel de energía más bajo. Lo logra mediante la incorporación en la conciencia de un pensamiento, un sentimiento o un estado de ánimo, una fantasía, lo cual lleva a una persona a comportarse de una cierta manera. Cuando se ha llevado a cabo la descarga de energía, se asienta en un estado más latente en el inconsciente y espera la acumulación de más energía proveniente del sistema intrapsíquico o la constelación por un estímulo externo. La fuente de energía. En el ensayo, On Psychic Energy, Jung no se detiene en detalles en cuanto a las fuentes específicas de la energía de un complejo. Solamente afirma que la energía psíquica se distribuye entre los varios componentes de la psique y a él le interesa estudiar cómo se puede rastrear, desde el punto de vista finalista, la distribución de la energía de un estado a otro. Sus preguntas son, ¿cómo se mueve la energía dentro de la psique? ¿Por qué algunos complejos tienen más energía que otros o a veces están más energizados en un momento que en otro? Y la energía del instinto, cuya fuente se encuentra en la base biológica de la psique, ¿cómo se transforma en actividades diferentes? Un complejo recoge nueva energía de dos maneras, a partir de nuevos traumas que se asocian al complejo y lo enriquecen con nuevo material, y a partir de la fuerza magnética de su núcleo arquetípico. Este núcleo atrae a la energía desde dos fuentes. Por una parte, el complejo se alimenta de la energía que proviene del instinto al cual está afiliado. Instintos y arquetipos son dos lados de una misma moneda en la psique y eso es algo que será tratado con más detalle en el próximo capítulo. La imagen arquetípica por tanto actúa como un colector de energía a medida que ésta se hace disponible para la psique desde la base biológica, mediante un proceso que Jung llama psiquización. Por otra parte, los arquetipos también captan energía que proviene de otras fuentes al sintonizarse con la cultura, con los intercambios con otras personas, inclusive con el espíritu mismo, como habrá de escribir Jung en un ensayo tardío llamado On the Nature of the Psyche, consideraciones acerca de la esencia de lo psíquico. La psique no es de manera alguna un sistema cerrado, al contrario, es un sistema abierto al mundo a través del cuerpo y a través del espíritu. La irrupción de un complejo en la conciencia indica que éste ha adquirido, temporalmente, más carga energética que el yo. La energía entonces fluye desde el complejo y entra al sistema del yo, pudiendo inundarlo y poseerlo. Que el yo pueda o no contener esta entrada de energía es una pregunta práctica de suma importancia. ¿Cómo puede el yo canalizar y utilizar aquello que a veces parece ser una terrible inundación de energía ingobernable? La clave se encuentra en el mismo yo, el cual, si es lo suficientemente fuerte y decidido, puede resolver que va a orientar esa irrupción de energía hacia la creación de estructura, límites o proyectos. De lo contrario, un individuo simplemente puede sentirse emocionalmente sobrecargado, perturbado y, en consecuencia, comenzar a funcionar de manera inadecuada. Jung no concibió la psique como un sistema cerrado de energía. Los sistemas cerrados se mueven hacia la entropía y los sistemas absolutamente cerrados se estabilizan en un estado final totalmente estático. Para Jung el sistema psíquico es solo relativamente cerrado. La psique sana permanece algo cerrada y muestra una cierta tendencia a la entropía, sin embargo, no deja de estar abierta en la medida en que se nutre y recibe la influencia del mundo que la rodea. Los sistemas psíquicos que están estrechamente cerrados resultan patológicos. Suelen estar tan sellados y aislados de toda influencia externa que no responden a la psicoterapia. La esquizofrenia paranoide, por ejemplo, es uno de esos sistemas psíquicos tan fuertemente bloqueado que termina en una total estasis con ideas y actitudes rígidamente congeladas, aumentando así su aislamiento. Lo único que puede influir en ello es el tratamiento biológico. En una personalidad sana, la energía psíquica también obedece a la ley de la entropía en cierta medida. Con el tiempo se observa una propensión conservadora y una tendencia gradual hacia la estasis. El cambio se va haciendo más difícil a medida que uno envejece. Las polaridades de la psique, que generan energía con su vigorosa interacción, se acercan a una posición más estable y acomodaticia.
Este hecho indicaría que el sistema psíquico normal es solo relativamente abierto y de alguna manera cerrado. La distribución de la energía tiende a moverse desde los niveles más altos hacia los niveles más bajos, en forma análoga al agua que cae hasta el nivel más bajo que puede alcanzar. La medición de la energía psíquica. En este ensayo, Jung se pregunta de qué modo estos estados de energía podrían medirse científicamente y sugiere que podría hacerse mediante una estimación de valores. La cantidad de valor atribuida a una actitud o actividad indicaría el nivel de intensidad de la energía. Sin embargo, semejante cuantificación presenta sus dificultades. Si uno hubiese de efectuar un inventario de sus propios contenidos y preocupaciones conscientes, política, religión, dinero, sexo, carrera, relaciones, familia, y atribuirle un valor estimado a cada uno, utilizando una escala del 1 al 100, tendría una idea de cómo se distribuye la energía entre los contenidos de la conciencia. Evidentemente, esto fluctúa día tras día, año tras año y de una década a otra. ¿Cómo sabe uno entonces, realmente, cuánto valor tiene algo para la psique? Es muy fácil engañarse. Un inventario de contenidos conscientes puede ser evaluado según una escala de valores, pero resulta imposible estar seguros en cuanto a la precisión de dichas evaluaciones hasta que no se las someta a prueba. Solamente cuando se impone una elección entre dos o más aspectos atractivos se hace evidente el valor relativo de cada uno. Un alcohólico que se ve forzado a escoger entre seguir bebiendo y su esposa y la familia se va a sentir en un aprieto y obligado a asumir un compromiso, pero semejante crisis permitirá poner a prueba su promesa de no volver a beber. Los hábitos de consumo y gastos pueden suministrar datos importantes con respecto a los valores reales de una persona, comparados con los valores supuestos. El flujo de dinero, que simboliza energía, es una manera de manifestar dónde se encuentra la intensidad de valor. La gente gasta dinero de buena gana en lo que es altamente valorado. Esas serían posibles maneras de medir los valores de energía de los contenidos conscientes. Pero, ¿qué pasa con los contenidos inconscientes? ¿Cómo pueden medirse? No se puede hacer mediante la sola introspección, porque el yo no puede penetrar lo suficiente en las profundidades del inconsciente. Los complejos harán elecciones que el yo no haría. Es necesario entonces un método indirecto de medición y, para Jung, ese método fue el experimento de la asociación de palabras. El nivel de energía de un complejo es indicado por el número de indicadores de complejo asociados al mismo. Una vez que se conoce esto, se puede estimar su potencial de energía. Con el tiempo, uno aprende por experiencia cuáles son los complejos que generan las reacciones emocionales más intensas. Por esta razón, uno prefiere evitar exponer estas áreas sensibles en público y en sociedad por lo predictable e interno de las reacciones. Algunos complejos colectivos alrededor de temas tales como el sexo, la religión, el dinero o el poder, hasta cierto grado nos afectan a todos y pueden conducir a poderosas descargas de energía, inclusive a la guerra, si la provocación es lo suficientemente grave. La intensidad y la frecuencia de las perturbaciones en la vida cotidiana constituyen un buen indicador de los niveles de energía de los complejos inconscientes. El nivel de energía de un contenido psíquico puede ser indicado por emociones y reacciones tanto positivas como negativas. Desde un punto de vista energético, dicha diferenciación del sentir no tiene importancia. La unidad del cuerpo y la mente. La energía psíquica. En este ensayo Jung repite lo que había dicho 50 años antes en Psychology of the Unconscious, es una subcategoría de la energía vital. Algunas personas tienen mucha y otras tienen menos. Se dice, por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson tenía más glándulas que cualquiera a su alrededor y podía abrumar a la gente con su despliegue de energía. Cuando era senador llegó a escribir 250 cartas al día dirigidas a sus electores, sin dejar de cumplir con sus deberes cotidianos como líder de la mayoría. Algunas personas disponen de una enorme cantidad de energía bruta mientras otras apenas pueden pasar de la cama a la mesa del desayuno. En cierto sentido, el lado físico de la vida afecta considerablemente el lado psicológico, y el sentirse bien físicamente es también un aporte a la propia reserva de energía psíquica. Sin embargo, la relación entre la psique y el cuerpo es compleja y a menudo paradójica. Nietzsche, por ejemplo, estaba muy enfermo y padecía de fuertes dolores mientras escribió su obra maestra, Así habló Zaratustra.
Heinrich Heine pasó los últimos 10 años de su vida en cama agonizando físicamente y no obstante compuso centenares de canciones y poemas así como otras obras literarias del más alto calibre durante ese periodo. Resulta imposible medir la enorme cantidad de energía psíquica necesaria para esos esfuerzos del genio ateniéndose a la noción de que un cuerpo sano produce la energía psíquica que se usará para trabajar o crear. Se trata de mucho más que una simple transferencia de calorías del soma al alma y a la mente. Debido a semejantes enigmas, algunos pensadores han considerado lo físico y lo psicológico como dos sistemas relativamente independientes y paralelos. Esta posición tiene la virtud de preservar la integridad de cada sistema y negar la reducción de la energía psíquica a la energía física. Pero Jung no se contentó con ese modelo, aun cuando se oponía vigorosamente al reduccionismo biológico. Él no dejó de afirmar que existen dos sistemas cuya interacción es tan intrincada y compleja, y en su mayor parte tan profundamente hundida en el inconsciente, que resulta difícil definir dónde comienza el uno y dónde termina el otro. En cierta forma son independientes, pero en otra están profundamente entrelazados y parecen depender el uno del otro. La cuestión mente/cuerpo aparece con frecuencia en los escritos de Jung y volveremos a tratar ese tema en capítulos posteriores. En el ensayo, On Psychic Energy, solamente hace alusión a este problema. Considerando que la unidad psique-soma es un sistema solo relativo y no absolutamente cerrado, ni la entropía ni la conservación de la energía operan en él de manera precisa. Sin embargo, en términos prácticos existe una fuerte correlación. Si el interés de alguien por una cosa disminuye o desaparece, esa misma cantidad de energía suele aparecer en otra parte. Los dos objetos de interés puede que no estén relacionados de ninguna manera aparente, no obstante, la cantidad total de energía en el sistema permanece constante. Por otra parte, hay veces en que una gran cantidad de energía desaparece completamente. La persona se deprime o entra en un estado de letargo. Jung nos dice que en dichos casos la energía ha entrado en regresión, ha sido sustraída de la conciencia para regresar al inconsciente. Energía, movimiento y dirección. Regresión y progresión de la libido son dos términos importantes en la teoría de Jung que hacen referencia a la dirección del movimiento de la energía. En la progresión la libido es utilizada para la adaptación a la vida y al mundo. El individuo la utiliza para funcionar en su mundo y puede gastarla libremente en actividades de su elección. Esta persona está experimentando un flujo positivo de energía psíquica. Pero supongamos que esta persona fracasa en una prueba importante o es despedida durante una reestructuración empresarial, o pierde a un ser amado. En casos similares, la progresión de la libido puede detenerse, cesa el impulso de la vida hacia adelante y el flujo de energía invierte su dirección. La energía hace una regresión y desaparece en el inconsciente, donde va a activar algún complejo. Esto puede provocar la separación en polaridades que antes estaban conectadas convirtiéndolas en opuestos beligerantes. En este punto la conciencia del yo puede tener un conjunto de principios y valores, mientras el inconsciente adopta una posición contraria. La persona se siente desgarrada por el conflicto interno y se paraliza. Durante la progresión, las polaridades internas se equilibran una con otra y generan una energía que se mueve hacia adelante. Se puede ser ambivalente pero de una manera que se adapta a la realidad. Cuando, en cambio, está en regresión, la energía fluye en dirección contraria regresando al sistema psíquico y deja de estar disponible para la adaptación. Si las polaridades se separan, se desarrolla una ambivalencia grave que puede llegar a paralizar la vida psíquica. Se produce un atascamiento, el sí y el no se cancelan mutuamente y uno no se puede mover. Jung observó que cuando la energía no se utiliza para adaptarse al mundo y no se mueve de manera progresiva, se activan los complejos, aumentando así la energía potencial de estos a medida que el yo pierde energía disponible. Esta es la ley de la conservación de la energía aplicada a la psique. La energía no desaparece del sistema, desaparece de la conciencia. El resultado típico será un estado de depresión, una ambivalencia incapacitante, conflicto interno, incertidumbre, dudas, un constante cuestionarse y una pérdida de motivación. Si bien la progresión fomenta la adaptación al mundo, paradójicamente, la regresión conduce a nuevas posibilidades de desarrollo. La regresión activa el mundo interior y cuando esto sucede, el individuo se ve obligado a confrontarlo, y a lidiar con él para luego llevar a cabo una nueva adaptación a la vida que tome en cuenta los resultados de ese encuentro.
Eventualmente, ese movimiento hacia la adaptación interna llevará a una nueva adaptación externa una vez que la libido comienza de nuevo a moverse en dirección de la progresión. Solo que ahora el individuo ha madurado precisamente debido a la confrontación con el inconsciente, los complejos, la historia personal, las debilidades, carencias, y todos aquellos problemas difíciles y dolorosos que emergen durante una regresión. El concepto de Jung de la individuación será tratado con mayor detalle en el capítulo 8. Vale señalar que Jung establece una clara distinción entre la progresión y la regresión de la libido por una parte y las actitudes de extraversión e introversión por otra. Es muy fácil que el principiante las confunda. Los tipos introvertidos progresan a su manera, adaptándose al mundo de un modo introvertido, mientras los tipos extravertidos progresan de manera extravertida. Lo mismo ocurre con la regresión. Por ejemplo, un individuo de tipo intelectual extravertido acostumbrado a utilizar el pensamiento para tratar con el mundo y manejar a las personas, en un momento de su vida se topa con una situación en la que esa función no resulta muy eficaz y por ende sufre una derrota. Por regla general, los problemas de relación no suelen resolverse con el pensamiento extravertido. En esos casos es necesaria una aproximación totalmente diferente. Cuando la función superior de este individuo se vuelve inútil, se apodera de él una sensación de frustración y derrota porque ahora repentinamente se hacen necesarias otras funciones que no parecen estar disponibles de inmediato. De modo que la libido entra en regresión y por lo general, activa la función inferior que, en este caso, sería la del tipo sentimental introvertido. Tal como señaló Jung, la función inferior es inconsciente y, cuando se asoma a la conciencia, lleva consigo el fango de las lóbregas profundidades. La función del sentimiento integrada es una herramienta del yo y es una función refinada, discerniente y racional que orienta a uno al establecer valores. La función del sentimiento, inferior e indiferenciada, como brota del inconsciente, aporta poca orientación en cuanto a valores, en cambio parece gritar, esto es lo más importante de mi vida. No puedo vivir sin ello. Es algo intensamente emocional. La falta de capacidad de adaptación de la función inferior suele ser más que evidente, pero el yo se ve retado a utilizar las emociones y los pensamientos que penetran de esta manera en la conciencia, y al hacerlo comienza la tarea de adaptarse al lado oculto de la personalidad, el inconsciente. A modo de contraste, aquellas personas que durante la primera mitad de sus vidas acumulan mucha experiencia por su habilidad de relacionarse con otros, llegan a un punto en que esto deja de satisfacerles. La función del sentimiento extravertido altamente desarrollada ha dejado de nutrir sus almas. Se hace necesario desarrollar otros potenciales. Tal vez algún proyecto marcado por un pensamiento intuitivo, estudiar filosofía o teología, comience a hacer señas y luzca más atractivo que otro almuerzo con los amigos o que otra reunión familiar durante las vacaciones. El lapso de toda una vida humana posee muchos periodos de transformaciones significativas. Transformaciones y símbolos. Poder entender cómo suceden esas transformaciones fue para Jung un tema de profundo y constante interés. En su ensayo Yonsaiki Kenergi, nos presenta un relato formal y teórico sobre la transformación. En la sección sobre canalización de la libido, toma en consideración algunos gradientes naturales de la energía. Un gradiente es un cauce a lo largo del cual fluye la energía. En estado natural, es decir, el estado paradisíaco como lo imaginamos, no es necesario ningún trabajo como tal. Al igual que la mascota que vive en un hogar confortable, duerme mucho, pide trocitos de comida cuando sus amos están comiendo y, si no ha sido castrado, se entrega frenéticamente a la actividad sexual cuando entra en celo, pues, asimismo, un ser humano en estado de pureza natural viviría llevado exclusivamente por su instinto fisiológico y su deseo. Pero los seres humanos crearon la cultura y se especializaron en el trabajo y esto presupone la capacidad de canalizar energía desde sus gradientes naturales hacia otros gradientes, aparentemente artificiales. ¿Cómo ocurre esto? Jung no concibe la naturaleza y la cultura como si fueran opuestas la una de la otra, sino que considera que ambas pertenecen a la naturaleza humana de manera intrínseca. Los inventos humanos de cultura y especialización del trabajo aparecen por medio de la creación mental de metas y actividades que son análogas a las metas y actividades del instinto. Dichas analogías funcionan como símbolos. Las ideas e imágenes, contenidos mentales, canalizan la libido hacia nuevas direcciones al desviarla de su objeto y gradiente natural. Por ejemplo,
en la mente del niño pequeño surge una idea que le resulta tan apetecible como la imagen del pecho materno. Cuando esta idea se concreta en el juego logra captar más energía de la que permanece en la imagen del pecho, permitiéndole al niño retrasar la gratificación de la necesidad de amamantar inclusive, puede que le permita destetarse espontáneamente. Más tarde en la vida, el símbolo o analogía que sustituye al pecho podrá ser una cena exquisita. El pensar en disfrutar de la antecuisine le ofrece al adulto el mismo tipo de sosiego que encuentra el niño ante la imagen del pecho henchido. Una idea o un objeto cultural captura así la energía que se habría de quedar fijada en el pecho materno. Tanto el pecho como el restaurante son símbolos de algo que en ese momento de la evolución psicológica no puede expresarse de mejor manera. Un símbolo capta una gran cantidad de energía para él mismo y le da forma a las maneras en que se canaliza y se consume la energía psíquica. Tradicionalmente, las religiones han captado grandes cantidades de energía humana y su poder de atracción se basa fundamentalmente en los símbolos, por medio del uso de símbolos también van adquiriendo poder lo político y lo económico. Sin embargo, estos poderes son secundarios con respecto al poder simbólico que los sostiene. Si se retira el poder simbólico, el edificio entero se viene abajo. Cuando las ideas y los rituales religiosos vibran y están vivos, tienen un tremendo poder de atracción para orientar la energía humana hacia ciertas actividades e inquietudes. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué el símbolo tiene un gradiente más empinado que el objeto natural? ¿Cómo puede una idea llegar a ser más interesante y más apremiante para un ser humano que el objeto instintivamente atractivo como el pecho o el pene? Jung bien sabía que esto no ocurre por una mera decisión tomada por el yo. Cuando William G. Wilson, uno de los fundadores de Alcohólicos Anónimos, le escribió a Jung en 1961 informándole sobre la suerte de Roland H., un paciente tratado por Jung por alcoholismo en los años 30, Jung le respondió admitiendo que el terapeuta está fundamentalmente desamparado cuando trata de vencer la dependencia de alguna sustancia en un paciente. El mensaje de Jung fue que, parafraseando sus palabras, se necesita un símbolo, algo análogo que pueda captar la energía que se ha depositado en la bebida. Hay que encontrar un equivalente que sea más interesante que emborracharse cada noche, que cautive su interés con más fuerza que la botella de vodka. Se requiere un símbolo poderoso para lograr semejante transformación en un alcohólico, y Jung habló de la necesidad de una experiencia de conversión. Los símbolos emergen de la base arquetípica de la personalidad, es decir, el inconsciente colectivo. No son un invento del yo, sino que aparecen espontáneamente desde el inconsciente y más particularmente en tiempos de gran necesidad. Los símbolos son los grandes organizadores de la libido. El uso que hace Jung del término símbolo es preciso, no se trata de un signo. Los signos pueden ser leídos e interpretados sin que se pierda significado. Una señal de stop significa pare. Pero, según lo entiende Jung, un símbolo es la mejor designación o expresión posible de algo que resulta o esencialmente incognoscible o no aún conocible, dado el estado de conciencia del individuo. Las interpretaciones de símbolos son intentos de traducir el significado o sentido del símbolo a un vocabulario más comprensible, pero el símbolo sigue siendo la mejor expresión del significado que éste comunica. Los símbolos nos introducen al misterio. También combinan elementos del espíritu y del instinto, de la imagen y del impulso. Por eso las descripciones de estados espirituales exaltados y de experiencias místicas suelen hacer referencia a gratificaciones físicas e instintivas tales como el alimento y la sexualidad. Los místicos hablan del éxtasis de la unión con Dios en términos de una experiencia orgásmica, y muy probablemente lo es. La experiencia del símbolo une al cuerpo y la mente con un poderoso y persuasivo sentimiento de totalidad. Para Jung, el símbolo está cargado de tal importancia debido a su capacidad de transformar la energía natural dándole formas culturales y espirituales. En este escrito no considera los momentos en que emergen dichos símbolos en la psique. Esto lo aborda en otros escritos y más particularmente en un ensayo tardío llamado Synchronicity, an Acausal Connecting Principle, sincronicidad como principio de conexiones acausales. La diferencia entre transformación y sublimación explica claramente la diferencia entre las teorías de Jung y Freud. Para Freud, los seres humanos civilizados son capaces de sublimar los deseos libidinales, pero la sublimación solo produce sustitutos de los verdaderos objetos del deseo. La libido se adhiere a los sustitutos pero estos siguen siendo meros reemplazantes. En realidad,
La libido desea regresar a la temprana infancia, a las fijaciones maternas y paternas, a la fantasía edípica de la plena satisfacción. Por consiguiente, el análisis de Freud siempre fue reductivo. Jung reconocía que la libido originalmente busca el cuerpo de la madre porque el alimento es esencial para la supervivencia del bebé. Más adelante pasa a los canales de la sexualidad y fluye por esos gradientes. La procreación es necesaria para la supervivencia de la especie. Pero cuando la libido encuentra una analogía espiritual, una idea o una imagen, se dirige hacia allá porque esa es su meta, no porque sea un sustituto para la satisfacción sexual. Para Jung, esta es una transformación de la libido y la cultura es lo que emerge de semejantes transformaciones. La cultura es la satisfacción de un deseo, no la obstrucción del mismo. Jung está convencido de que la naturaleza del ser humano conduce hacia la formación de cultura, hacia la creación de símbolos, hacia la contención de la energía de forma tal que pueda fluir hacia esos contenidos mentales y espirituales.